Antes de que comenzara la liberación, hubo un tiempo de sufrimiento. El pueblo de Israel vivía en Egipto, una tierra que en el pasado había sido refugio, pero que con el paso de los años se convirtió en una prisión. Lo que comenzó como una historia de salvación, terminó transformándose en una historia de opresión. Un nuevo faraón subió al poder, uno que no recordaba a José ni todo lo que había hecho por Egipto. Para él los israelitas no eran aliados, eran una amenaza. El pueblo crecía, se multiplicaba, y eso generaba miedo en el corazón del faraón. Pensaba que si algún día Egipto entraba en guerra, los israelitas podrían unirse a sus enemigos. Ese miedo se transformó en control, y el control en esclavitud. Los israelitas fueron obligados a trabajar sin descanso, construyendo ciudades, levantando estructuras, viviendo bajo el peso del abuso constante. Cada día era una lucha por sobrevivir, pero incluso en medio del dolor, el pueblo no dejó de crecer, y eso hizo que el faraón tomara una decisión aún más cruel. Ordenó que todos los niños varones hebreos fueran eliminados al nacer. Era un intento de debilitar al pueblo desde su raíz, de cortar su futuro antes de que pudiera comenzar. Era una decisión basada en el miedo, pero ejecutada con dureza. En medio de ese escenario oscuro nació un niño. Su madre vio que había algo especial en él. No podía entregarlo a la muerte. Durante 3 meses lo escondió, protegiéndolo en silencio, desafiando la orden del faraón. Pero llegó un momento en el que ya no podía ocultarlo más. Entonces tomó una decisión difícil, pero llena de fe. Preparó una canasta, la hizo resistente al agua y colocó al niño dentro. Lo dejó entre los juncos del río confiando en que algo mayor cuidaría de él. No sabía qué pasaría, pero sabía que quedarse significaba muerte segura. A veces confiar implica soltar el control. La hija del faraón bajó al río para bañarse y encontró la canasta. Al abrirla vio al niño llorando. En ese momento algo cambió. Sintió compasión. Aunque sabía que era hebreo, decidió salvarlo. Lo adoptó como su hijo y lo llamó Moisés, porque lo sacó de las aguas. Lo que parecía el final, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande. Moisés creció en el palacio, con educación, con privilegios, pero sin conocer completamente su propósito. Tenía una identidad dividida. Era hebreo por nacimiento, pero egipcio por crianza, y esa dualidad marcaría su camino. Un día, ya adulto, vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Algo dentro de él se despertó. No pudo ignorarlo. Miró a su alrededor, vio que nadie observaba y actuó. Defendió al hebreo, pero lo hizo de una forma extrema, quitándole la vida al egipcio. Pensó que había hecho justicia, pero en realidad había complicado su destino. Al día siguiente intentó intervenir en una discusión entre 2 hebreos, pero uno de ellos le respondió con desconfianza. Le recordó lo que había hecho. En ese momento, Moisés entendió que su acción no había pasado desapercibida. El faraón también lo supo y decidió matarlo. Moisés tuvo que huir. Dejó atrás el palacio, el poder, la seguridad, y entró en el desierto, un lugar vacío, silencioso, lejos de todo lo que conocía. Allí su vida cambió por completo. Pasó de ser alguien importante a convertirse en un simple pastor. Pasó de tener control a depender de la incertidumbre. Y aunque parecía una caída, en realidad era preparación, porque a veces, antes de cumplir un propósito grande, es necesario pasar por el silencio, por la soledad y por el proceso que nadie ve. Moisés llevaba años en el desierto, lejos de Egipto y lejos de todo lo que alguna vez conoció. Su vida ahora era simple, guiando ovejas, caminando por tierras secas, viviendo días que parecían iguales unos a otros. Había dejado atrás el pasado, o al menos eso pensaba. Pero el propósito no desaparece, solo espera el momento correcto. Un día, mientras guiaba el rebaño hacia una zona más lejana, llegó al monte Horeb. Allí ocurrió algo que cambiaría todo. Vio una zarza envuelta en fuego, pero no se consumía. El fuego estaba ahí, vivo, intenso, pero la planta permanecía intacta. No era algo normal. No era algo que pudiera ignorar. Moisés se acercó para observar mejor. Y en ese momento escuchó una voz que lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». Él respondió, sorprendido y atento. «Aquí estoy». La voz le dijo que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque el lugar en el que estaba era santo. No era solo un fenómeno, era un encuentro. No era solo fuego, era presencia. Dios le habló directamente y le reveló algo importante.
Había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, había escuchado su clamor, no era indiferente al dolor, y había decidido actuar. Pero lo más impactante fue esto. Dios eligió a Moisés para esa misión. Le dijo que debía volver a Egipto y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés no lo esperaba. No se sentía preparado. No se sentía capaz. Su primera reacción no fue aceptar, fue cuestionar. ¿Quién soy yo para hacer algo así? Era una pregunta honesta, nacida de la inseguridad y del miedo. Había pasado de vivir en un palacio a esconderse en el desierto. Había fallado en el pasado. Había huido. No se veía como un líder. Pero Dios no respondió destacando sus habilidades, sino con una promesa. Yo estaré contigo. No se trataba de lo que Moisés podía hacer, sino de quién lo acompañaría. Aún así, Moisés continuó dudando. Preguntó qué debía decir si el pueblo le preguntaba quién lo había enviado. Entonces Dios respondió con una declaración poderosa. Yo soy el que soy. No era solo un nombre, era una afirmación de existencia, de autoridad, de eternidad. Moisés recibió la instrucción de hablar en nombre de Dios, de reunir a los ancianos de Israel y de anunciar que había llegado el momento de la liberación. Pero también fue advertido. El faraón no aceptaría fácilmente. No dejaría ir al pueblo sin resistencia. Sería necesario mostrar poder, señales, hechos que demostraran que no era solo palabras. Moisés aún tenía dudas. Le preocupaba que no le creyeran, que no escucharan su voz. Entonces Dios le dio señales. Le pidió que lanzara su vara al suelo, y ésta se convirtió en serpiente. Luego le pidió que la tomara y volvió a ser vara. También hizo que su mano se volviera leprosa y luego la sanó. No eran trucos, eran demostraciones de autoridad. Aun con todo eso, Moisés expresó otra preocupación. No era buen orador. Sentía que no sabía hablar con claridad. Temía no poder transmitir el mensaje. Era otra excusa, otro intento de evitar la responsabilidad. Entonces Dios respondió con firmeza. Le recordó que Él había creado la boca, que Él daba la capacidad de hablar, pero también en su paciencia le dio una solución. Su hermano Aarón hablaría por él. Moisés no estaría solo. A veces las dudas no desaparecen de inmediato, pero eso no detiene el propósito. Con todo eso, Moisés finalmente aceptó, no porque se sintiera listo, sino porque entendió que no dependía solo de él. Regresó con su familia y comenzó el camino de vuelta a Egipto. El mismo lugar del que había huido ahora se convertía en el escenario de su misión. No volvía como fugitivo, volvía con propósito. En el camino se encontró con Aarón, tal como Dios había dicho. Juntos hablaron, se entendieron y se prepararon para lo que vendría. Cuando llegaron, reunieron a los ancianos de Israel y les transmitieron el mensaje. Les dijeron que Dios había visto su sufrimiento y que había decidido liberarlos. Mostraron las señales y el pueblo creyó. Por primera vez en mucho tiempo, hubo esperanza. Por primera vez, alguien decía que la esclavitud no era el final. Pero el camino apenas comenzaba, porque creer es el primer paso, pero enfrentar el cambio es el verdadero desafío, y lo que vendría pondría a prueba no solo a Moisés, sino a todo un pueblo. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con un mensaje claro y directo. Dijeron que el Dios de Israel ordenaba que su pueblo fuera liberado para ir al desierto a rendirle culto. No era una petición negociable, era una declaración de autoridad. Pero el faraón no lo vio así. Su respuesta fue inmediata y llena de orgullo. Preguntó quién era ese Dios para que él obedeciera su voz. No reconocía su autoridad y no tenía intención de ceder. Para él, los israelitas eran su mano de obra, su fuerza de trabajo, y perderlos significaba perder poder. Así que no solo rechazó la petición, sino que decidió hacer la vida del pueblo aún más difícil. Ordenó que ya no se les proporcionara paja para hacer los ladrillos, pero que la cantidad de producción se mantuviera igual. Era una carga imposible. El pueblo ahora tenía que buscar los materiales por su cuenta, y aún así cumplir con las mismas exigencias. El cansancio aumentó, la presión creció y el sufrimiento se intensificó. Los capataces comenzaron a castigar con dureza cuando no se cumplían las metas. El dolor no disminuyó, empeoró, y el pueblo comenzó a cuestionar. En lugar de ver a Moisés como liberador, empezaron a verlo como el causante del problema. Pensaban que su intervención solo había traído más sufrimiento. Moisés también se sintió afectado. Volvió a Dios con preguntas. No entendía por qué las cosas habían empeorado. Había obedecido.
Había seguido las instrucciones, pero el resultado no era el esperado. Era un momento de duda, de frustración. Pero la respuesta que recibió fue diferente. Dios no le dio una explicación detallada. Le dio una promesa firme. Le dijo que ahora vería lo que iba a hacer con el faraón, que no sería una liberación lenta ni negociada, sería una demostración de poder, y que el faraón terminaría dejando ir al pueblo, no por voluntad propia, sino porque no tendría otra opción. Dios reafirmó su pacto con el pueblo de Israel, recordó la promesa hecha a sus antepasados y dejó claro que no había olvidado. Aunque el pueblo dudara, aunque las circunstancias fueran difíciles, el plan seguía en marcha. Moisés regresó con el mensaje, pero el pueblo no escuchó. Estaban demasiado cansados, demasiado heridos para creer en ese momento. A veces el dolor es tan grande que bloquea la esperanza. A pesar de eso, Moisés y Aarón volvieron ante el faraón, esta vez acompañados de señales. Aarón lanzó su vara al suelo y se convirtió en serpiente. Era una demostración clara, pero el faraón no se impresionó. Sus magos hicieron algo similar. Era como si intentara demostrar que todo podía ser imitado, que no había nada especial. Sin embargo, la serpiente de Aarón terminó devorando a las otras. Era una señal de que el poder de Dios no era igual, era superior. Aún así, el corazón del faraón se endureció. Entonces comenzaron las plagas. No como castigos aleatorios, sino como señales progresivas. El agua del río se convirtió en sangre. Lo que era fuente de vida se transformó en algo inútil. Los peces murieron. El río se volvió imposible de usar y el olor llenó el ambiente. Era un golpe directo a la vida cotidiana de Egipto. Pero el faraón no cedió. Luego vinieron las ranas. Invadieron todo. Casas, habitaciones, incluso los lugares más privados. Era una incomodidad constante, imposible de ignorar. El faraón pidió que las quitaran y prometió dejar ir al pueblo. Pero cuando el problema desapareció, cambió de opinión. Su palabra no era firme. Su decisión dependía de la conveniencia. Después llegaron los piojos, cubriendo a personas y animales. Los magos intentaron replicarlo, pero no pudieron. Reconocieron que había algo diferente, algo que no podían controlar. Aún así, el faraón no cambió. Luego vinieron las moscas invadiendo la tierra, causando caos. La diferencia esta vez fue clara. La región donde vivía el pueblo de Israel no fue afectada. Era una separación visible, una señal de que esto no era aleatorio. El faraón intentó negociar, propuso dejar que el pueblo adorara, pero sin salir de Egipto. Moisés rechazó la idea. La libertad a medias no era libertad. El faraón volvió a prometer, pero otra vez no cumplió. Luego una plaga afectó al ganado. Animales murieron, afectando la economía y la estabilidad. Después vinieron las úlceras, afectando directamente a las personas. El dolor ya no era externo, era físico, cercano, personal. Luego el granizo cayó con fuerza, destruyendo cultivos, dañando todo a su paso. Nunca antes había ocurrido algo así. Algunos comenzaron a temer, a protegerse, pero el faraón seguía firme en su decisión. Cada plaga era una oportunidad para cambiar, pero también una demostración de resistencia. El problema no era falta de evidencia, era la dureza del corazón. A veces ver no es suficiente cuando no se quiere aceptar, y aún así lo más fuerte estaba por venir, porque cuando alguien se resiste tanto tiempo, las consecuencias no desaparecen, solo se acumulan, y lo que vendría marcaría un punto sin retorno. Después de tantas señales y advertencias, la situación llegó a un punto decisivo. El faraón había visto el poder manifestarse una y otra vez, pero su decisión seguía siendo la misma. No quería ceder, no quería perder el control, no quería reconocer una autoridad mayor. Entonces vino una de las últimas advertencias. Una plaga de oscuridad cubriría toda la tierra de Egipto durante 3 días. No era una oscuridad común. Era una densidad que se sentía, que paralizaba, que impedía incluso moverse con normalidad. El día desapareció. La orientación se perdió y el miedo comenzó a ocupar el lugar de la certeza. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el pueblo de Israel tenía luz en sus hogares. Era una diferencia clara, una señal de protección y de separación. El faraón, presionado por la situación, llamó a Moisés nuevamente. Intentó negociar otra vez. Dijo que el pueblo podía irse, pero que debían dejar sus animales. Era una forma de mantener control, de asegurar que regresaran. Moisés rechazó la propuesta.
La obediencia parcial no era suficiente. Si Dios había dado una instrucción completa, no podía ser reducida por conveniencia. El faraón, lleno de ira, terminó la conversación con una amenaza. Le dijo a Moisés que no volviera a presentarse ante él, porque la próxima vez moriría. Moisés respondió con firmeza, diciendo que no volvería a verlo. Era el cierre de una etapa. Entonces vino el anuncio más fuerte, la última plaga, la muerte de los primogénitos. No sería una señal más, sería un punto final. Pero antes de que ocurriera, el pueblo de Israel recibió instrucciones específicas. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto y prepararlo de una manera exacta. Debían colocar su sangre en los marcos de sus puertas. Esa señal marcaría la diferencia. Esa noche, cuando la destrucción pasara por Egipto, vería la señal y no entraría en esas casas. Era un acto de obediencia, pero también de fe. No era solo un ritual, era confianza en una promesa. Además, debían estar preparados para salir, comer con rapidez, con sus pertenencias listas, como quien sabe que está a punto de comenzar un viaje. No era solo protección, era transición. Esa noche no sería como las demás, sería el inicio de algo nuevo. Llegó el momento. La noche cayó sobre Egipto y el silencio se hizo pesado. Entonces ocurrió. En cada casa donde no había señal, la muerte llegó. Desde el hijo del faraón hasta el más humilde, nadie quedó fuera. El dolor fue inmediato, profundo, imposible de ignorar. Un grito colectivo llenó la tierra. No había casa sin duelo. Fue el momento en el que todo cambió. El faraón, quebrado por la pérdida, llamó a Moisés y a Aarón en la noche. Esta vez no hubo negociación, no hubo condiciones. Les ordenó que se fueran, que tomaran al pueblo y salieran de Egipto. Incluso pidió que lo bendijeran. El poder que había resistido tanto tiempo finalmente cedió. El pueblo de Israel salió con rapidez. No hubo tiempo para esperar. No hubo tiempo para dudar. Salieron tal como habían sido instruidos. Los egipcios, afectados por todo lo ocurrido, incluso les dieron objetos de valor. Era como si quisieran que se fueran lo antes posible. Después de años de esclavitud, finalmente eran libres. El camino comenzó. No era solo un traslado físico. Era una transformación completa. Pasaron de ser esclavos a ser un pueblo en movimiento, guiado por una promesa. Durante el día una nube los guiaba. Durante la noche, una columna de fuego iluminaba el camino. No estaban solos. Había dirección, había presencia, pero la historia aún no terminaba. Porque dejar atrás la esclavitud es un paso, pero sostener la libertad es otro desafío. El faraón, al ver que el pueblo se había ido, cambió de opinión. El orgullo volvió. La pérdida de control pesó más que el dolor. Decidió perseguirlos. Reunió su ejército, sus carros y salió tras ellos. El pueblo, al ver venir al ejército, sintió miedo. Habían salido de Egipto, pero Egipto aún no había salido de ellos. Comenzaron a quejarse, a cuestionar la decisión. Pensaban que habían sido llevados al desierto para morir. A veces, cuando la presión aparece, la libertad parece más difícil que la esclavitud. Moisés habló con firmeza. Les dijo que no temieran, que permanecieran firmes, que verían la salvación. No tenían que luchar, solo confiar, pero la situación era extrema. Delante de ellos estaba el mar, detrás el ejército. No había salida visible, era un momento límite. Entonces Dios le indicó a Moisés que levantara su vara sobre el mar, y algo imposible ocurrió. El mar se abrió. Las aguas se dividieron creando un camino seco en medio. El pueblo comenzó a cruzar, paso a paso. Avanzaron por un lugar donde antes era imposible caminar. No era solo un milagro. Era una señal clara de que el camino se abre incluso cuando parece cerrado. El ejército egipcio los siguió. Entraron en el mismo camino, confiando en su fuerza, en su poder, pero no era su terreno. Cuando el pueblo terminó de cruzar, las aguas volvieron a su lugar. El mar se cerró y el ejército quedó atrapado. La amenaza desapareció. El pueblo estaba del otro lado, finalmente libres. No solo habían salido de Egipto, habían cruzado un punto sin retorno. Lo que quedaba atrás ya no podía alcanzarlos. Y por primera vez, entendieron que la libertad no era solo salir de un lugar, era confiar en el camino que tenían por delante. El pueblo de Israel había cruzado el mar, y por primera vez se encontraba verdaderamente libre. No había cadenas, no había opresión, no había un faraón que controlara sus vidas. Del otro lado del mar comenzó una nueva etapa, una que no sería fácil, pero que tenía un propósito.
La libertad no era el final del camino, era el inicio de un proceso. Después de presenciar algo tan impactante, el pueblo reaccionó con gratitud. Cantaron, celebraron, reconocieron que habían sido rescatados. Era un momento de alegría, de reconocimiento, de fe. Pero esa emoción no duró para siempre. Con el paso de los días, el desierto comenzó a mostrar su realidad. El calor, la falta de agua, la incertidumbre. Y entonces comenzaron las quejas. El mismo pueblo que había visto el mar abrirse empezó a dudar. Llegaron a un lugar donde el agua no se podía beber, y en lugar de confiar, reclamaron. Moisés buscó dirección, y Dios mostró una solución. El agua fue transformada y se volvió potable. No era solo un milagro, era una enseñanza. Incluso en la escasez hay provisión. Más adelante, el alimento comenzó a faltar. Y otra vez el pueblo miró hacia atrás. Recordaron Egipto, pero no recordaron el dolor. Recordaron la comodidad. A veces la mente idealiza el pasado, cuando el presente se vuelve difícil. Volvieron a quejarse, diciendo que era mejor haber permanecido esclavos que enfrentar la incertidumbre. Pero nuevamente Dios respondió. Proveyó maná, un alimento que aparecía cada día. No era acumulable, no era para guardar, era una provisión diaria, era una lección de dependencia. Cada día tenían que confiar nuevamente. También hubo momentos de sed extrema, y otra vez surgió la duda. Pero otra vez vino la respuesta. Agua salió de una roca. Algo imposible desde la lógica, pero claro desde la perspectiva de quien provee. Cada dificultad se convertía en una oportunidad para aprender a confiar. El pueblo también enfrentó enemigos. No todo era interno, también había amenazas externas. En una batalla contra Amalek, aprendieron algo importante. Mientras Moisés mantenía sus manos en alto, el pueblo avanzaba. Cuando bajaban, el enemigo ganaba terreno. Entonces otros lo ayudaron a sostenerlas. Era una enseñanza clara. No todo se logra solo. Hay momentos donde la unidad y el apoyo son esenciales. Con el tiempo llegaron al monte Sinaí. Allí ocurrió algo diferente. No fue solo provisión, fue revelación. Dios habló al pueblo y estableció un pacto. Les dio dirección, leyes, principios, no como una imposición, sino como una guía para vivir de una forma diferente. Después de salir de la esclavitud, necesitaban aprender a vivir en libertad. Pero incluso en ese momento, mientras Moisés subía al monte para recibir instrucciones, el pueblo volvió a fallar. La espera los inquietó, la ausencia los hizo dudar, y decidieron crear algo que pudieran ver, algo que pudieran controlar. Construyeron un ídolo. Fue un retroceso. Después de todo lo que habían visto, eligieron algo inferior. No fue falta de evidencia, fue falta de paciencia. Aún así, la historia no terminó ahí. Hubo corrección, hubo consecuencias, pero también hubo continuidad, porque el mensaje nunca fue perfección inmediata, sino transformación progresiva. Y aquí está la reflexión. La historia del Éxodo no es solo sobre salir de un lugar, es sobre cambiar una mentalidad. El pueblo salió de Egipto en un día, pero Egipto tardó mucho más en salir del pueblo. La libertad física es inmediata, pero la libertad interna es un proceso. Cada parte de esta historia refleja algo que sigue ocurriendo hoy. Momentos donde todo parece claro, seguidos por momentos donde la duda aparece, situaciones donde se ve el resultado, pero no el camino, decisiones donde la comodidad del pasado compite con el propósito del futuro. El desierto no era un error, era necesario, porque es en el proceso donde se aprende a confiar, donde se fortalece la fe, donde se entiende que no todo depende del control humano. Moisés no fue elegido por ser perfecto, fue elegido por estar dispuesto. El pueblo no fue perfecto, pero siguió avanzando. Y eso muestra algo importante. El progreso no se trata de no fallar, se trata de no detenerse. La verdadera pregunta no es si habrá dificultades, porque siempre las habrá. La pregunta es cómo se responde ante ellas. ¿Con miedo o con confianza? ¿Con duda o con fe? ¿Con resistencia o con aprendizaje? Porque al final, la historia del Éxodo no es solo un relato antiguo, es un reflejo constante de decisiones humanas, de procesos internos y de oportunidades para cambiar. Y tal vez la enseñanza más importante es esta. Salir de donde estás puede ser el primer paso, pero convertirte en quien necesitas ser es el verdadero camino.